maravilloso. Bien, mis hermanos, continuamos con nuestra serie de mensajes Peacemakers, pacificadores, y tenemos con nosotros a uno de nuestros estudiantes ministeriales, al hermano Joel Lavoy. Démosle un aplauso al Señor por el hermano que va a traer la palabra hoy. Amén. Gracias, pastor. El aplauso deseo del Señor. Amén. ¿Cuántos están agradecidos de estar aquí? Amén, amén. Dios ha sido bueno, como dice el pastor. Dios es bueno siempre. Amén. Estaba escuchando en estos días, esta semana, antes de que llegara el huracán. Como todos sabemos, ese huracán había sido pronosticado a llegar como categoría 5, un monstruo. Y nosotros, mi esposa y yo, que vivimos en Puerto Rico, hemos pasado huracanes allá. Pasamos María, que eso fue devastador, fue casi categoría 5. Nosotros sabíamos lo que podía pasar y estábamos bien preocupados. Pero había escuchado a través de estos los meteorólogos, y que había un sistema justamente frente a nosotros. Y estaba escuchando hermano en la fe que yo sigo, tiene un canal en YouTube, y él decía a través de YouTube que esa era la providencia de Dios, de que esa era la protección de Dios, que eso no es casualidad de que ese sistema estuvo ahí y se mantuvo allí, porque ese sistema fue el que debilitó al huracán. Amén, así que vimos la mano de Dios. Amén, Dios siempre está. Y ¿verdad? Hoy tengo el privilegio de traer su palabra. Amén. Y como dijo el pastor, estamos en la serie Pacificadores. ¿Cuántos somos pacificadores aquí? Amén. Y vemos en la palabra cómo es un llamado de parte de Dios a su pueblo a ser pacificadores. En el Salmo 34:14 dice, Dios nos dice por medio del rey David que busquemos la paz y la sigamos. En otras palabras, que encontremos esa solución al conflicto, o en muchos casos evitar el conflicto, y apliquemos esa solución. Amén. Que seamos esos intermediarios de paz. En la carta a los Romanos, capítulo 12, 18, el apóstol Pablo instruye a los creyentes que hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Y eso incluye también la suegra. Amén, amén. No, yo he sido más que bendecido con mi suegra, porque aguantarme a mí no es fácil, y de verdad que, amén, lo hago, vivo en paz con ella, pero no es difícil. Amén. El actuar como pacificadores, de hecho, nos identifica como hijos de Dios. Como dijo Jesús en las bienaventuranzas en Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y esto es porque nuestro Padre es un Dios de paz. Dios es un Dios de paz. Amén. Así le llama el autor de Hebreos. De hecho, uno de los nombres de Jesús es príncipe de paz. Como dice nuestro pastor muchas veces, Él es el Adonai, el Shaddai, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Cuando actuamos así como pacificadores, entonces reflejamos al Padre. Amén. Y hemos visto en estas pasadas semanas de qué manera nos volvemos pacificadores. Una de las maneras es bajando nuestras armas y glorificando a Dios. Segundo, cambiando nuestras actitudes, cambiamos vidas. Número 3, hemos visto permitiéndole a Dios que resuelva nuestros conflictos. Dios quiere resolver nuestros conflictos, pero tenemos que permitirle que Él lo haga. Amén. No tomando la venganza en nuestras manos. Y el pasado domingo estuvimos aprendiendo a ser pacificadores a través del poder del perdón. Fue tremendo, poderoso mensaje de nuestra pastora. Amén. Y eso es algo que hay que practicar todos los días, el perdón. Todos los días hay que practicar el perdón. Y mucho más ahora, ¿verdad? Con esta situación, porque hay mucha ansiedad en la carretera, hay mucha falta de paciencia. Es una buena oportunidad de practicar el perdón. Amén. Pero a veces para ser un pacificador o resolver un conflicto se requiere mucho más. No son suficientes las palabras, se requiere más.
no es suficiente hasta pedir perdón. Ese es el primer paso. Pero muchas veces se requiere más que pedir perdón. Como dice mi esposa, yo te perdono, pero necesito que cambie. Amén. A mí y a mis hijos nos dicen eso. Amén. Así que el perdón lo tenemos seguro, pero lo que a veces hay que cambiar, tiene que haber un cambio. Amén. Se requiere una acción más allá, una acción específica. Llega el tiempo en conflictos que se requiere una restitución. Y ese es el tema de hoy. Tiempo de restituir. Y nos preguntamos, como yo me hice la pregunta, ¿y qué significa restituir? Y según la Real Academia Española, en Google, restituir significa volver algo a quien lo tenía antes. También significa restablecer o poner algo en el estado que antes tenía. O sea que es devolver algo. Algo que quizás uno mismo quitó de alguien. Y hoy vamos a conocer a un hombre en la Biblia que se volvió un pacificador por medio de la restitución. Y su nombre era Zaqueo. ¿Cuántos han escuchado la historia de Zaqueo? Amén. Y en esta mañana vamos a contestar 3 preguntas. Porque mientras leía estos pasajes de la historia de Zaqueo, es una breve historia. Pero mientras leía, surgieron en mi mente 3 preguntas. 3 preguntas. Y en esta mañana vamos a ver esas 3 preguntas y la contestación. Y cómo el poder de la restitución, no solamente vamos a contestar esas preguntas, sino vamos a ver cómo el poder de la restitución se vuelve un vehículo para uno ser un pacificador. Y la primera pregunta que vamos a ver esta mañana es, ¿por qué Jesús escogió a Zaqueo? ¿Por qué lo escogió para ser un pacificador? Yo me hice esa pregunta, ¿por qué Zaqueo? Número 2, la segunda pregunta que nos hacemos y lo vamos a contestar es, ¿qué pasos tomó Zaqueo para la restitución? ¿Qué pasos tomó Zaqueo para la restitución? Y número 3, la tercera pregunta que yo me hice, ¿qué hizo que Zaqueo se volviera un pacificador? ¿Qué hizo que Zaqueo se volviera un pacificador? Ahora, para contestar la primera pregunta, tenemos que saber quién era Zaqueo. Así que vayan conmigo a Lucas, el Evangelio de San Lucas, capítulo 19, del 1 al 7. O sea, llegó la luz. Lucas 19, 1 al 7. Vamos a ver quién era Zaqueo para entender por qué Jesús lo escogió a él. Jesús siempre era bien intencional, siempre había propósito. Nuestro Dios es un Dios de propósito. Y dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, pasaba por la ciudad. Y un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los recaudadores de impuestos y era rico, trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, ya que él era de pequeña estatura. Y no pude, hermano, les confieso que no pude evitar pensar en mi hermano Tony. Y corriendo delante se subió en un sicómoro para verle, porque Jesús estaba a punto de pasar por allí. Cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Entonces él se apresuró a descender y le recibió con gozo. Y al ver esto, todos murmuraban, diciendo, ha ido a hospedarse con un hombre pecador. Entonces, ¿por qué Zaqueo? ¿Por qué Jesús escoge Zaqueo? Zaqueo, como vemos en esta escritura, no era solo un recaudador de impuestos o publicano, como también se le llamaba,
sino era el jefe de los recaudadores de impuestos. Jesús fue bien intencional en escoger a Zaqueo para hospedarse en su casa. Acuérdense que Jesús trajo el mensaje del reino de Dios. Y no solamente el reino de Dios, sino la justicia de ese reino. Y aquí había un conflicto que se había originado por la injusticia de un hombre que estaba afectando negativamente a todo un pueblo. Los recaudadores de impuestos, hermanos, eran considerados como lo peor de los pecadores. Era lo peor, por eso fue que murmuraron diciendo, pero va a entrar en casa, se va a hospedar en casa de un pecador. Eran considerados lo más bajo y eran odiados por el pueblo. Es más, dicen los escritos judíos, no, eso no está en la Biblia, los escritos de judíos sobre aquel tiempo, que mentirle a un publicano, a un recaudador de impuestos, eso era justificado. El esconderte y el mentirle que no tenía dinero, eso estaba justificado. Imagínense cuánto los odiaban. Eran considerados traidores del pueblo y ladrones. Y vamos a ver por qué. Número uno, ellos tenían la labor de recaudar los impuestos, pero no para el beneficio del pueblo. No es como nosotros, que nosotros pagamos impuestos, ¿no? Pero esos impuestos, ese dinero se queda aquí, en nuestras comunidades. Es para el desarrollo, mejoras de carreteras, para que no tengamos hoyos, como Puerto Rico. Es para la mejoría de la educación. Nosotros vemos ese dinero, lo invierten aquí para nosotros, para una mejor calidad de vida. Pero en el caso de los judíos, ese dinero no era para ellos. Ese dinero se enviaba a los gobernantes que había puesto Roma sobre el pueblo judío. Como Herodes Agripa, en este caso. Y a su vez Herodes Agripa enviaba una buena porción al imperio romano. Así que pueden imaginarse por qué los odiaban. O sea que ese dinero se era quitado al pueblo para financiar la opresión romana sobre el pueblo judío. Imagínense, cada vez que veían a Zaqueo, veían al enemigo, veían a Roma, veían esa opresión, las circunstancias, ellos echaban la culpa de sus circunstancias, obviamente. Y dicen los que saben que ese dinero no solo financiaba la permanencia de los romanos judíos, de los soldados romanos allí, sino que también se construían los lugares de placer de Herodes y usaban ese dinero para la construcción de templos para dioses paganos. Número 2, ¿por qué los odiaban? Aparte de eso, y esto es razón suficiente, pero número 2, también el recaudador, esa recaudación de ese dinero, también pagaba el sueldo de esos recaudadores. O sea que no solamente ese dinero, parte de ese envío se enviaba a Roma, sino que también ellos mismos, los judíos, le estaban pagando el sueldo a los representantes de Roma. Ellos cobraban 2 denarios. Uno se lo enviaban al gobernante de Roma, a Herodes, y el otro denario era para cubrir su salario. Ahora, esta es la parte que a mí me chocó. Por ejemplo, si Zaqueo decía, contra, este verano está caluroso, yo quiero construir una piscinita allá detrás de mi casa. Él estaba autorizado a cobrar otro denario más para él mismo. Si él quería hacer un banquete para sus amigos con tacos de carne asada, como le gusta al pastor, dame otro denario para hacer esa fiesta con mis amigos. Y era legal.
estaban autorizados por Roma para hacerlo. Ya podemos entender el por qué los odiaban, por qué murmuraron, se va a quedar en casa de ese pecador. Había razón. Zaqueo, como dice la escritura que acabamos de leer, él era rico y se hizo rico a través de eso, abusando del pueblo. Y los más que sufrían, como en este caso también con este huracán, como hemos podido ver, eran los pobres, los más vulnerables. Eran los más que sufrían. Quizás las viudas, los huérfanos también. Porque lo peor del caso, hermano, era que si ellos no pagaban, eran echados a la cárcel. Y no salían de ahí hasta que pagaran. Mucha gente se quedó sin comer por pagar el impuesto. Así que pueden imaginarse el daño que hacían. Entonces podemos ver que Zaqueo era el causante del odio que le tenía el pueblo. Y también era el causante de ese conflicto entre el pueblo y ellos. Amén. Entonces podemos imaginarnos el terror, el temor con que vivía el pueblo. Vivía en constante temor. No sé cuántos de ustedes han visto aquí a la serie de Chosen, pero en los primeros episodios podemos ver, le dan un trasfondo a la historia de Pedro antes de conocer a Jesús. Y es precisamente eso. Pedro debía impuestos y eso lo metió en un lío horrible para poder pagar, porque se iban a quedar, se le podían quitar la barca, que era la manera que ellos traían el ingreso a sus casas. Así que mucha gente, esa era la realidad en ese tiempo. No lo dice la Biblia, pero se puede encontrar en la historia de cómo se vivía en el primer siglo. Zaqueo realmente era como el huracán Milton. A su paso, cada vez que salía, destruía familias. Ese era Zaqueo. Zaqueo representaba la opresión. Y como dije, se había hecho rico robándole al pueblo. Entonces es por eso que Jesús escoge a Zaqueo. Esa era la intención de Jesús. Jesús vio el causante del conflicto. Jesús vio la raíz del problema. Jesús quería transformar a Zaqueo de un opresor a un pacificador. Pero en este caso iba a requerir más que unas disculpas al pueblo. Como dijo nuestro pastor en la apertura de esta serie, hay ofensas que requieren restitución para que haya verdaderamente paz. Y fue precisamente lo que sucedió. Continuamos leyendo versículos del 8 al 10. Versículos del 8 al 10. Y Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré cuadriplicado. Y Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Zaqueo, para poder hacer la paz con el pueblo, con los que lo odiaban y habían perjudicado, tuvo que restituir o devolver todo lo que había robado. Y ciertamente, como Jesús dijo, la salvación había llegado a la vida de Zaqueo. Y ese acto de restitución fue la evidencia de esa salvación. Hubo un cambio. Salvación, hermanos, no solamente significa ir al cielo. Amén, eso es parte de. ¿Cuántos lo creen? Eso es el resultado de pertenecerle a Jesús. Amén. Que donde está Él, nosotros vamos a estar también. Esa es la promesa. Pero Jesús le enseñó a sus discípulos a orar de esta manera en Mateo 6, capítulo 6, versículo 10. Venga tu reino, venga tu reino aquí. Hágase tu voluntad, así en la tierra como es en el cielo, que se haga aquí. Y aquí vemos, en el caso de Zaqueo, cómo esa voluntad del Padre se llevó a cabo, aquí en la tierra, por medio de Zaqueo.
Porque la salvación, hermanos, significa también rescatar. En el original hebreo tiene varios significados, pero entre ellos salvación significa rescatar. Rescatar. Y Zaqueo, cuando Jesús dijo, la salvación ha llegado a esta casa, Zaqueo había sido rescatado. En el caso quizás de él tenía un ídolo, posiblemente el amor al dinero o la avaricia. Y fue rescatado precisamente de eso. Pero también salvación en el hebreo significa no solamente rescate, significa también una persona que ocasiona el rescate de otros. Mira qué interesante. O sea que esa persona que es salva, que ha sido rescatada, entonces se vuelve un vehículo de rescate a otros. Así que el rescate de Zaqueo produjo el rescate de muchas familias. Amén. De la opresión, de la pobreza. Tantas circunstancias que causó Zaqueo difíciles. Ciertamente el reino de Dios había llegado al corazón de Zaqueo. Se había producido la justicia de ese reino de Dios. Al Jesús salvar a Zaqueo, Jesús salvó a muchos. Tenemos que entender que esto no se trata solamente de nosotros, hermanos, sino que nuestra transformación va a tener un impacto en la vida de los que nos rodean. Por eso la Escritura dice que creas en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El reino de Dios trae un cambio visible en nuestras comunidades y este fue el caso. Y este caso fue por medio de la restitución, el caso de Zaqueo. Esto es lo que es buscar a Dios y su justicia. Ahora, ya que hemos contestado esa primera pregunta, vamos entonces a la segunda. Ya sabemos por qué Jesús escogió a Zaqueo, amén. La segunda pregunta es: ¿qué pasos tomó Zaqueo para la restitución? ¿Qué pasos? ¿Y qué pasos nosotros también tenemos que dar? Si nosotros hemos sido como Zaqueo quizás en algún momento dado de nuestras vidas. Número 1, Zaqueo reconoció su falta. Zaqueo reconoció su falta. Esto quiere decir que Zaqueo se arrepintió, se tornó a Dios. Él había escuchado de Jesús. Y este era el mensaje de Jesús, que lo vemos cuando empezó su ministerio en Mateo 4:17. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Jesús representaba ese reino. Vemos en la historia que Jesús había escuchado de Jesús y su mensaje, y quiso saber quién era este Jesús. Quizás había escuchado que había comido con otros recaudadores de impuestos, con los rechazados del pueblo. Quizás había escuchado de sus milagros. Y él quería saber y había escuchado ese mensaje: arrepentíos. Y Zaqueo tomó una decisión. Quería ver a Jesús y tomó ese primer paso. Hasta se trepó en un árbol para verlo. Esto era la evidencia del arrepentimiento de Zaqueo. Jesús estaba llegando y él se tornó a Jesús. Se tornó, eso es arrepentimiento. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado el mensaje de Jesús y hemos escuchado acerca de Jesús, pero nos quedamos hasta ahí y no nos tornamos a Él, aceptando su invitación a nuestras vidas? Zaqueo decidió aceptar esa invitación. Número 2, Zaqueo identificó a los que había perjudicado. No solamente Zaqueo reconoció su falta, se arrepintió, sino que entonces se dio a la tarea de identificar inmediatamente a quienes había perjudicado. Y identificó primeramente a los pobres. Nos hacemos esta pregunta: ¿conocemos a las personas que les hemos hecho daño? Ninguno de nosotros es perfecto. Cada uno de nosotros, a veces inconscientemente, quizás palabras hirientes que no nos damos cuenta, podemos marcar la vida de una persona. Principalmente cuando somos niños, a través de nuestros padres,
Muchas veces no lo hacen con esa intención. ¿Conocemos esas personas? En Mateo 5, 23, 24 nos dice: por tanto, si estás presentando tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ve y presenta tu ofrenda. Este pasaje nos enseña que debemos recordar esas personas, ya sean familiares, amistades, vecinos, compañeros de trabajo. Y si no nos acordamos, debemos pedirle al Señor, al Espíritu Santo, que nos traiga esas personas a nuestra memoria. Tercero, los pasos que tomó Zaqueo para la restitución. Zaqueo identificó lo que él tenía que devolver, identificó la restitución, qué era aquello que él había tomado, que había perjudicado a las personas. Él devolvió justicia en forma de dinero. En el caso de Zaqueo era el dinero. Estaba cometiendo una injusticia con el dinero. Pero en el caso de nosotros, hermanos, puede ser más que el dinero, puede ser el dinero, puede ser que estemos reteniendo más de lo que debemos, pero también puede ser tiempo, puede ser amor, puede ser comprensión, respeto, obediencia, buen trato a las personas, honestidad. Podemos estar robándole la paz a alguien, no nos damos cuenta, a nuestros jefes. Y eso puede ser con nuestros esposos, con nuestras esposas, con nuestros hijos. No tenemos que ir muy lejos, hermano. Eso puede estar pasando en nuestros hogares. ¿Qué cosas le hemos privado a nuestra familia? ¿Qué cosas le hemos robado que ellos han necesitado? Romanos 13:7 dice: pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Y número 4, Zaqueo restituyó sin escatimar. A veces, hermano, el daño no solamente está en nuestra acción inmediata, en nuestra acción egoísta, sino también en las consecuencias indirectas que eso puede tener. Es como un efecto dominó. Imagínense, no solamente a esa familia que quizás tenía ese padre, el único sustento en su hogar, y no tuvo ese denario, esos 2 denarios para pagar, y fue metido a la cárcel. No solamente dañó a esa persona que estaba en la cárcel, le privó de su libertad, pero entonces el impacto que tuvo que haber tenido en su casa, porque les privó también de la única fuente de ingreso. Por eso Zaqueo lo entendió, y a la hora de restituir lo hizo sin escatimar, lo hizo generosamente. Él devolvió con intereses. Dice que Dios dio la mitad de sus bienes a los pobres y devolvió 4 veces más a aquellos a los que él pudo haber defraudado. Nuestro Dios es un Dios generoso. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo han visto? Bondadoso, y su amor es inagotable. Y a la hora de salvarnos, hermano, él no escatimó. Romanos 8:32 dice, vemos eso de Dios cuando dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Ese es nuestro Dios. Y esta debe de ser nuestra manera de restituir a esas personas que hemos dañado, le hemos robado algo, privado de algo, o le hemos quitado algo que les pertenecía. Debe de ser abundante y generosa, dando por gracia lo que por gracia hemos recibido. Y entonces, esto nos lleva a la tercera y última pregunta. ¿Qué hizo que Zaqueo se volviera un pacificador?
¿Qué provocó ese cambio en la vida de Zaqueo? De ser un ladrón, de ser un opresor de su propio pueblo, de su propia gente, de su propia sangre. ¿Cómo tú te vuelves un traidor? Y cómo de eso pasas inmediatamente a un pacificador. En el capítulo 18, yo comencé a mirar hacia atrás y me di cuenta del capítulo 18 de Lucas. Nos encontramos dos oraciones bien interesantes. Pero una de un fariseo y otro casualmente de un recaudador de impuestos. Me voy a enfocar en la oración de ese publicano. Está en Lucas 18:13. Pero el recaudador de impuestos, porque el fariseo se justificaba. Y de hecho, una de las cosas que decía: gracias, Señor, porque no soy como ese recaudador de impuestos al lado mío. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, porque él reconocía, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, dice, sino que se golpeaba al pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Quizás, no sabemos si este era Zaqueo, es posible. Antes, que fue lo que, cuando escuchó de Jesús, corrió. Quizás este era él. La Biblia nos dice su nombre. Pero sabemos que Zaqueo sí quería conocer a Jesús. Y estaba buscando esa oportunidad de conocer a Jesús. Y esa gracia y misericordia que era Jesús, que él estaba pidiendo quizás en esa oración, llegó al instante en que Jesús lo llamó por su nombre. Ya Jesús lo había visto, ya Jesús lo conocía, ya estaba en el plan de Dios. Ese llamado de Jesús de hospedarse en su casa tuvo que haber sido transformador para Zaqueo, hermanos. Lo más seguro, hermano, él fue el primer líder religioso que le hace esa invitación. Todo el pueblo rechazaba, incluyendo los líderes, los que se supone que fueran aquellos representantes de Dios y su misericordia. Lo más seguro, nunca le hicieron esa invitación. Así que eso tuvo que haber tenido un impacto grande en la vida de Zaqueo. Él sabía que él era un pecador, pero ¿saben qué? A Jesús no le importó eso, porque precisamente a gente como Zaqueo fue que vino Jesús, a esa oveja perdida. Zaqueo conoció al gran pacificador, Jesucristo. Conoció al mediador de entre Dios y los hombres. Para que Zaqueo pudiera restituir, él primero tenía que ser restituido. Verán, a Zaqueo y muchos como él, no solamente Zaqueo, las prostitutas, los leprosos, los pobres, todos los rechazados por la sociedad, se les había negado algo, se les había robado algo: su posición como hijos de Abraham. Por eso Jesús dice al final de esa historia: porque él también es un hijo de Abraham. Y ellos tenían una promesa. Como hijos de Abraham tenían una promesa de bendición. Eso lo encontramos en Génesis. Y esa bendición había llegado. Esa bendición era Jesús, el Salvador, el Libertador, el Mesías que esperaban. Zaqueo había estado perdido, pero fue encontrado. Y su relación con Dios restaurada por medio de Jesús. Concluyo. El huracán Milton vino y nos quitó algunas cosas, ¿no?
Muchos de nosotros todavía aquí no tenemos luz, quizás agua, quizás la paz por un tiempo, ¿no? Quizás le ha quitado a otros mucho más, un hogar. Muchos perdieron sus casas. Y peor aún, el huracán Milton a unos les robó la vida. Yo no sé lo que te ha quitado, lo que se te ha quitado a ti. Pero la bendición es para ti también, para todos nosotros. Quizás el pecado te ha robado esa paz con Dios. Pero Jesús murió y resucitó para restaurar, para restituir esa relación contigo, con Dios, para restituir esa paz. Y ese Jesús está aquí también. Ese Jesús también está pasando por aquí. Yo no sé lo que te robó el enemigo, porque sabemos que Satanás vino para robar, para destruir y para matar. Y quizás te ha robado la esperanza, quizás te ha robado la fe, quizás te ha robado la paz, falta de amor, quizás fuiste herido, quizás cuando niño, quizás un matrimonio que no tuvo éxito. Pero Jesús quiere restituir todo eso en esta mañana. Jesús quiere llenarte. Puestos de pie, por favor. Porque así como el enemigo vino a eso, Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Amén. Y Jesús en esta mañana, solamente una cosa pudo haber hecho que Zaqueo se volviera un pacificador, y fue la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Porque la gracia de nuestro Señor Jesucristo transforma los corazones. Cuando Jesús le hizo esa invitación de entrar, voy a quedarme en tu casa, esa fue la gracia que transformó a Zaqueo. Y hoy Jesús te hace esa invitación. No solamente quiere salvarte, quiere restituir todo aquello que has perdido. Quiere sanar tu corazón. Quiere llenarte. Quizás has sido abandonado, fuiste abandonado por tus padres y tu madre, pero Jesús con todo, dice la palabra, que nos recoge. Pero Jesús no solamente quiere ser un huésped en tu vida, sino quiere ser un residente permanente en tu corazón. Él te ama tal y como eres y quiere transformar tu vida como lo hizo con la vida de Zaqueo.